Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Buenas tardes, queridos hermanos, hermanas oyentes de Radio Anglicana, la radio de la Iglesia. Bienvenidos a una emisión más de su programa La Palabra Hoy. Tus justos mandamientos. Con nosotros el reverendo Juan María Tellería. Bienvenido, reverendo. Muchas gracias, reverendo Noel. Muchas gracias a ti, a los equipos de Radio Anglicana que están siempre ahí al pie del cañón y, por supuesto, a toda esa gran pléyade de amigos nuestros que están aquí en estos momentos con nosotros, al otro lado de los micrófonos, al otro lado de las pantallas, en muchas tierras que el sol alumbra, allí donde se habla nuestro idioma. Totalmente. Muchísimas gracias a nuestros oyentes por acompañarnos y por seguir también muy fielmente este espacio de Radio Anglicana. Hemos cometido un pequeño error en el mensaje informativo que compartimos con nuestros suscriptores, en el cual les indicábamos que hoy finalizábamos las reflexiones en torno al primer libro de Samuel, y significa que no nos quedan aún un programa más para concluir las reflexiones, así que esta es la penúltima reflexión en torno al primer libro de Samuel, y el tema que nos ocupa es David, fugitivo y bandolero. Vamos a analizar los capítulos 22 al 26 de el primer libro de Samuel, así que anunciamos pues a nuestros oyentes, es el penúltimo programa y nuestro tema es David, fugitivo y bandolero. También saludamos a los que nos escuchan a través de la transmisión de Radio Anglicana en las aplicaciones móviles, en la página web, y aquellos hermanos que nos ven y nos escuchan en este momento en la transmisión de vídeo a través de nuestros distintos canales de transmisión en vídeo de Radio Anglicana, en las páginas de Facebook, en los grupos también de Facebook. Gracias a todos aquellos que nos acompañan y que luego también nos acompañarán en la transmisión del programa. Si en el transcurso del programa tienen alguna inquietud, pueden hacérnoslo llegar, como de costumbre, a nuestro WhatsApp de Radio Anglicana. Luz, tu palabra es la luz. Nos ponemos en la presencia del Señor. Reverendo, adelante. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias y gracias de corazón porque tú nos permites estar un día más aquí ante los micrófonos, un día más, Señor, para seguir compartiendo con todos nuestros queridos hermanos y amigos oyentes sencillas enseñanzas acerca de las Sagradas Escrituras, concretamente acerca de este libro primero de Samuel. Ello no obsta, Padre nuestro, para que sigamos y lo hagamos a diario, intercediendo ante ti por las personas que están sufriendo en este mundo, por las personas que son víctimas de guerras, que son víctimas de injusticias, que son víctimas de catástrofes naturales ante las cuales no pueden hacer nada. Te pedimos por ellos, Señor, para que también la esperanza del Evangelio llegue hasta ellos. Gracias por escuchar nuestras oraciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Yo guardaré tus justos mandamientos. Señor, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Bueno, antes de entrar, Juan Mari, antes de entrar de lleno ya en nuestro programa preparado para este día, nos alegramos de tu recuperación de la salud, al menos que te posibilita estar aquí con nos. Y me gustaría, Juan Mari, que nos comentaras por qué este tema, porque el tema de hoy es bastante curioso, ¿no? Y chocante, David, fugitivo y bandolero. Al menos nos imaginamos en los bandoleros del oeste. Sí, mira, precisamente, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a todos. Las gripes en verano suelen ser bastante
bastante traidoras, pero bueno, gracias a Dios vamos remontando, que es lo importante, y no solamente nosotros, sino también muchos hermanos nuestros con los que estamos en contacto que también habían contraído este problema. Pero bueno, en fin, como dicen, está en las manos del Señor estamos. Amén. Y en relación con lo otro, fíjate que me ha entrado la risa cuando te he oído decir el título, porque eso parece pues el título de una película del Far West, Total. una cosa así. En vez de decir David, lo dices en inglés, David, fugitivo y bandolero, te podrías imaginar una película pues de John Wayne o de aquellos, o de Bud Spencer y Terence Hill, cualquiera de estos spaghetti western, ¿no?, que había, que eran tan graciosos, ¿no? En muchos de ellos. En realidad es un tema que nos podría llamar mucho la atención, porque, a ver, normalmente de David podemos tener muchas imágenes, algunas son más positivas que otras, esa es la verdad, pero decir fugitivo y bandolero, pues realmente pues llama mucho la atención. Pero fíjate, es una realidad. Y estos capítulos que has mencionado como la base de nuestra reflexión de hoy, ¿no?, capítulos 22 al 26 del libro primero de Samuel, es que realmente recopilan, sin duda, recogen pues una serie de tradiciones que debía haber acerca del tiempo o de los tiempos de David, y concretamente unos episodios muy concretos en los cuales David, realmente perseguido por el entonces cabeza reinante, que era el rey Saúl, pues David se vio de alguna forma, para salvar la vida, lógicamente, forzado a capitanear pues una especie de banda de gentes desahuciadas, de gentes muy desgraciadas, de gentes depauperadas, gente que lo habían perdido todo y que de alguna forma recorrían la tierra de Israel, pues viviendo prácticamente del pillaje, del saqueo, lo cual no es nada honroso, o de favores cobrados, ¿no?, como alguno que vamos a encontrar en la reflexión de hoy, ¿no? Ahora, a pesar de todo lo negativo que esta imagen puede sugerirnos, lo cierto es que en estos capítulos, sin obviar la realidad de que son capítulos negativos para la figura de David, también hay mucho de positivo en ellos, y eso es lo importante, lo que nos ha conservado ahí la tradición o las tradiciones israelitas acerca de lo positivo que hubo en aquella situación, en aquella coyuntura tan desfavorable para la figura de David, evidentemente. Claro, porque nos quedamos con esa idea de uno que va entrando en un pueblo, saqueando, deshaciendo, o sea, y luego no, resulta difícil, Juan Mari, pensar de que esa persona pues era uno de los elegidos de Dios para esto. Entonces ya vamos a ir viendo estos detalles más adelante. ¿Cuál sería entonces, en estos capítulos que estamos analizando, cuál sería el rasgo más positivo de David que nos puedan presentar estos textos? Juan María, hablamos de los textos del 22 al 26, los capítulos. A ver, el rasgo más positivo, así ahora, en nuestra opinión, sería sin duda el hecho de que, teniendo David, como relatan algunos de estos capítulos, teniendo David a Saúl, al rey Saúl, al alcance de su mano y al alcance de su venganza, sin duda de manera providencial, Dios permite que David se encuentre con su perseguidor, que es que además es su propio suegro, casi nada, o sea que hay todo un entramado por ahí que es bastante complicado. Pues el hecho de que David, teniendo en sus manos la vida de Saúl, que podría haber acabado con él de un solo golpe, sin embargo, sintiera en su interior reparo en ejecutar sobre el rey Saúl su venganza. En algunos programas anteriores, o en algún programa anterior, habíamos indicado, hace ya tiempo, ¿no?, que David era un hombre altamente fiel, un hombre, como diríamos, altamente respetuoso de la figura del ungido de Dios, ¿no? La figura, como dice la Reina Valera 1960, esa versión tan tradicional, el ungido de Jehová, ¿no? O como dicen otras versiones, el ungido del Señor, el ungido de Yahvé, ¿no? Porque era su rey.
Sí. Y como hemos dicho, y era su suegro, aunque las relaciones estas no quedaban muy claras, ¿no? Máxime teniendo en cuenta que en esa época la mujer tenía muy, muy poco valor, ¿no? Y Ujú. que el propio Saúl había casado a su hija con David como una añagaza política más que otra cosa, ¿no? Ujú. A ver, la idea es que, a pesar de toda la barbarie que existía en aquel mundo que conoció David y que él encarnaba muy bien, sin duda fue tan influido, y ahí no nos debe quedar la más mínima duda, tan influido por la acción directa del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, que no manifestó la actitud rencorosa, la actitud vengativa, e incluso se podría decir la actitud justiciera, que todo el mundo hubiera justificado y todo el mundo hubiera aplaudido, sino que más bien actuó de una forma extrañísima para aquel mundo, y era perdonando a su perseguidor. En este sentido, entendemos que David estaba clarísimamente dirigido por el Señor, y que este podría ser sin duda el rasgo más positivo de este David, como hemos dicho, que parece un cabecilla de bandoleros, que como tú has dicho muy bien, que va por aquí por allá, saqueando, arrasando, pues en fin, todas estas cosas, ¿no? Pues a pesar de todo eso, esos momentos supremos en los que tiene a su enemigo, el que le ha lanzado a esa vida, lo tiene en sus manos, no va a ejercer venganza contra él, sino que lo va a perdonar y se lo hará saber diciendo: yo no voy a tocar, no voy a poner mi mano sobre el ungido de Dios. Retiremos un poco más hacia la barbilla el micrófono, Juan Mari, y así lo ¿Así? tenemos un poquito ahí. Vamos a probarlo Ahí. ahora. Ajá. A ver, Vamos. probando. Ahí está, sí, así no se nos Vale, interfiere mucho el sonido del aire pegando en el micrófono. perfecto. Muchas gracias. Bueno, ahora que hemos escuchado pues este aspecto positivo del futuro rey David, ¿cómo reacciona en ese momento Saúl ante esas muestras de piedad por parte de David? Saúl reacciona con una grandísima sorpresa. Hmm. A ver, Antes, perdón que te interrumpa, Juan Mari, sí. ¿por qué sorprende mucho en el Antiguo Testamento la muestra de misericordia? Claro, lógicamente, fíjate, es que en el Antiguo Testamento, en el mundo del Antiguo Testamento, sobre todo en su primera parte, ¿no? La parte más antigua, la parte de la época que es, por ejemplo, la conquista, los jueces, los primeros años de los reinados de Saúl, David, etcétera. En esa época, el pueblo de Israel, que vive una clara situación de supervivencia, Israel rodeado por enemigos poderosos, recordamos aquello que habíamos dicho en su día de los filisteos, pero es que también había habido otros antes, ¿no? Israel tiene que aprender a sobrevivir como cualquier pueblo de su época, mostrando fuerza, mostrando cohesión, mostrando un espíritu de justicia en el sentido de venganza. Es decir, tú me la haces, tú me la pagas, porque está en juego mi propia supervivencia, ¿no? Claro, en este ámbito, en este ámbito cultural, en este mundo, en este horizonte mental, pues Saúl reacciona ante esa manifestación de misericordia, de piedad, de compasión por parte de David, pues podemos imaginarnos que con una expresión de sorpresa que él mismo no podía comprender. ¿Por qué David reaccionaba así? Ahora, aquí me gustaría llamar la atención a la última de estas manifestaciones, ¿verdad? En la última de ellas, a lo que parece, Saúl llega a reconocer, o así lo leemos en el texto sagrado, Saúl llega a reconocer la bondad de David. La llega a reconocer, que en alguien como Saúl eso era extraordinario, ¿no? E incluso más aún, llega a reconocer el destino al cual David estaba llamado. A ver, de hecho, según nos dicen estas tradiciones recogidas en el libro primero de Samuel, Saúl no volvió a perseguirlo ya nunca más. Aunque el lector de la Biblia actual, ¿no? El lector de hoy, de nuestro siglo XXI y del siglo XX, pues pueda extrañarse, podamos extrañarnos, de hecho, un tanto, ¿no? Ante aquella manifestación de humanidad,
Fijémonos hasta qué punto que hay quien dice que no, que eso es un montaje literario, que no ocurrió eso realmente. No, no tiene por qué ponerse en duda que haya sido un hecho real, ¿no? Ni mucho menos. Son muy respetables quienes digan que no, pero nosotros preferimos movernos en una línea más conservadora de pensamiento y creer que la Sagrada Escritura, aunque se exprese de ciertas maneras, transmite hechos que han sido reales, ¿no? Bueno, pues como decimos, aunque hoy nosotros nos pudiéramos extrañar ante aquellas manifestaciones, ¿no? El relato es como es, o sea, lo tenemos tal como nos ha llegado y lo tenemos que aceptar de este modo, ¿no? Pensemos que hay algo que tenemos que tener en cuenta. Nunca es fácil para nadie, ¿no?, emitir juicios sobre personajes de la historia antigua, bueno, ni la antigua ni la moderna, ¿no?, sobre su forma de pensar, sobre su psicología, sobre sus reacciones, ¿eh? Lo que sí es sorprendente, y eso está claro, es que un relato, como es las tradiciones recopiladas en el libro de Samuel, un relato hecho, un relato concebido, un relato narrado por partidarios absolutos de David, evidentemente, y por antisaulitas, ¿cómo se dice? Antisaulitas comprometidos o, o antisaulitas acérrimos. Ujú. Es muy extraño que un relato hecho por este tipo de personas proyecten en este caso una imagen tan amable de Saúl, cuando lo que a ellos les interesaba era precisamente proyectar todo lo malo que pudieran recoger. ¿Eso Sí. qué nos indica? Nos indica que debió ser una verdad, un hecho auténtico, un hecho histórico tan conocido en aquel momento que Saúl había manifestado la bondad de David, la había reconocido y que incluso le había dicho que reconocía su destino, estaba llamado a grandes cosas. Debía ser algo tan cierto, tan extendido en todo el pueblo de Israel, que no se hubiera podido negar. Si lo escribieron así, es porque realmente fue así. Sí, comentando eso de que sorprendió a Saúl la muestra de piedad de David, es que también en el Evangelio eso aún lo arrastran el pueblo de Israel en ese momento, ya que cuando se le acercan a Jesús y le preguntan, ¿cuántas veces debo perdonar? Hasta 7. Y pensamos de que en ese momento el 7 ya era pues, era lo sublime, ¿no? Entonces era como eso, causaba mucha sorpresa el hecho de tener misericordia, de mostrar misericordia, y ya no digamos el de perdonar. Vale, pues continuamos. Juan Mari, ¿tiene algún sentido especial o qué sentido tiene el hecho de que Saúl ejecutara por mano del edomita Doeg, creo que se pronuncia, la muerte de los sacerdotes? Fíjate, fíjate qué contraste, ¿no?, de relatos. Por un lado, los agiógrafos, los autores sagrados, los autores, los escritores sagrados, Ujú. quienes quiera que fueran, le hacen a Saúl reconocer la bondad de David, ¿m? Pero sin embargo, por el otro lado, muestran la peor cara, el peor rostro de Saúl cuando perpetra la muerte de los sacerdotes. Es que eso es que no tiene sentido ninguno. Vamos a ver, aquí desde luego, como hemos dicho, ¿no?, los agiógrafos partidarios de la dinastía de David, desde luego no escatiman descripciones de rasgos tiránicos, de rasgos impíos en el rey Saúl, que es el gran personaje maldito, ¿no? A Ujú. ver, lo cierto es que ahí encontramos en esta tradición algo que está en la base, y es el odio que tenía Saúl a David. Y fijémonos bien que esto es una enseñanza muy buena para nosotros mismos y para Mm. cualquiera, ¿no? Cuando el odio a una persona, por motivos los que sean, nos puede llevar a cometer desaguisados y desastres con inocentes que no tienen nada que ver con esa persona a la que odiamos o la razón por la que la odiamos. Fijémonos bien. Saúl es un personaje tan obsesivo que odia de tal forma a David que le parece que está rodeado de conspiradores por todas partes. Saúl es una persona, como suele pasar con todos los dictadores y con todos los tiranos, ¿no?, que acaban siendo siempre personas paranoicas, por supuesto cobardes, ¿no?
Lo son todos, ¿eh? No es que lo fuera Saúl. Si vamos mirando la historia antigua, moderna y contemporánea, o medieval también, vamos a encontrarnos con este parámetro, ¿no? Cuando una persona es dictatorial, un gobernante, y solamente ve enemigos y solamente ve conspiraciones por todas partes, sean reales o sean producto de su propia mente enferma, automáticamente esas personas lo que van a hacer es cometer asesinatos, si está en su mano, que no tienen ninguna razón de ser, por el hecho de que ven en ellos enemigos no ya potenciales, sino seguros. A ver, el asesinato de estos pobres sacerdotes, que además Saúl, como pasa con todos los cobardes, no lo ejecutó por sí mismo, lo hizo por medio de la mano útil, que era un edomita, es decir, uno no israelita, que se llamaba Doeg, y que para este hombre, pues matar sacerdotes israelitas hubiera sido lo mismo que matar corderos. A él le daba igual, ¿no? Además, el rey se lo ordenaba, pues allí iba, ¿no? Fijémonos que, puesto que habían ayudado aquellos pobres sacerdotes a David en su huida, aunque eran inocentes de cualquier tipo de conspiración, para Saúl eran enemigos a los que había que exterminar. A ver, estas personas, como decimos, estos sacerdotes concretamente, pues representan muy bien la cantidad de seres humanos que a lo largo de la historia, sin culpa ninguna, caen en manos vengativas de personas que finalmente son enfermas mentales, que son paranoicas y que son cobardes y que viven atenazadas por miedos ficticios. David nunca había conspirado contra Saúl, lo hemos leído a lo largo de todo el libro primero de Samuel. Al contrario, siempre se manifiesta fiel a él, incluso, como hemos dicho, hasta llegar a perdonarle la vida cuando podía habérsela quitado. Pero sin embargo, Saúl era incapaz de reconocer eso y no le importaba llevarse por delante, o como se dice vulgarmente, cargarse a quien fuera, con tal de quedarse tranquilo, y nunca se quedaba tranquilo. Ningún dictador que además sea paranoico y cobarde, vive tranquilo, jamás. Es su Sí, gran desgracia, esa y es su gran maldición. eso lo hemos visto a través de la historia y lo vemos Y lo vemos, continuamente. y lo vemos. En relación a esto que comentabas de que David nunca conspiró contra Saúl, podemos ahí colar una pregunta. Nos dicen que por qué David le remordió la conciencia el cortar una parte del manto de Saúl. Muy buena pregunta. David, como habíamos dicho al principio, tenía una clarísima conciencia de respeto hacia la figura del ungido de Yahvé, ¿no? O del ungido del Señor, el ungido de Jehová, como dice Reina Valera, la Reina Valera tradicional. Para David, el hecho de atreverse a cortar un trozo de la capa de Saúl probablemente suponía, en su conciencia, de hombre fiel a la unción divina sobre una persona concreta, aunque fuera su mayor enemigo, suponía un acto que estaba rozando, por decir así, rozando la impiedad. Y fijémonos que lo que podía haber hecho es cortarle el cuello, simplemente, o pegarle un golpe de espada en la espalda y adiós, muy buenas. Porque además Saúl, como muchos hubieran dicho en aquel momento, bien merecido, por criminal y por tirano, lo que fuera, ¿no? David no. David tiene ese concepto tan elevado de la santidad de la unción divina que solamente con atreverse a cortar ese trozo de tela ya se siente mal. Se siente mal porque ha puesto la mano sobre el ungido de Dios. Sí, y ahí vemos la diferencia, ¿no? Entre la actitud de David ante este hecho y la actitud del otro, de Saúl, que en relación a los sacerdotes, aunque no lo hizo él directamente con su mano, sí, pero al dar la orden, obviamente que ha sido él. Se nota muchísimo la diferencia. Bueno, continuando, ¿qué supone la brevísima nota que encontramos sobre la muerte de Samuel? Muy bien, sí, efectivamente, en estos capítulos se da una nota, como tú dices, muy breve, sobre el fallecimiento del profeta Samuel. Sí, en plan, así como que nos quedamos sin presupuesto y no pagamos un anuncio más caro en el algo periódico. Algo parecido. Bueno, pues fíjate que pese a esa brevedad tan grande, el hecho de que los hagiógrafos, los autores sagrados, hayan dejado constancia de este fallecimiento,
es algo que tiene una gran importancia, un gran significado. Pensémoslo bien. Retrotraigámonos al primer capítulo, a los primeros capítulos de este libro, el libro primero de Samuel. Los primeros. Samuel es, como habíamos dicho, aparte de ser un profeta, Samuel es el último gran juez de Israel. Es decir, es el último representante de todo lo que había sido una etapa importante de la historia israelita, al mismo tiempo que es el iniciador de otra, es decir, el iniciador de la monarquía, porque va a ser el mismo quien ungirá a Saúl y luego también ungirá de escondidas a David. O sea, Samuel es un personaje bisagra, es un personaje que clausura una época para siempre y abre otra, ¿no? Al contemplar la historia de la salvación en su conjunto, o sea, tal como la contiene la Biblia, ¿no? Entendemos que Samuel, a pesar de sus humanos errores, de los cuales ya habíamos hecho alguna alusión en su momento, Saúl fue un gran siervo de Dios. Y la memoria de Samuel es imperecedera. Incluso en el Nuevo Testamento, se menciona a Samuel. San Pablo Apóstol lo menciona en uno de sus sermones, en una de las sinagogas judías a las que acude para predicar el Evangelio. Habla de Samuel el profeta, lo menciona, e incluso también es mencionado, por ejemplo, en la Epístola a los Hebreos, como uno de los grandes personajes de la historia de la salvación. Fue un ser humano, es decir, alguien con sus virtudes y con sus defectos, pero por encima de todo fue un siervo escogido de Dios. Y esa es la razón de que se lo mencione, y esa es la razón de que aquí aparezca, aunque sea breve, ¿no es verdad? Como hemos dicho, que aparezca la noticia de su muerte. Para los que vivieron en ese momento y para los que fueron sabedores de esta pérdida, de este deceso, sin duda que fue para muchos un motivo de lamento, para los que sin duda añoraban tiempos pasados, los tiempos de los jueces, pero también para los que eran conscientes de que estaban viviendo una época histórica completamente nueva y que era Samuel, por designio divino, su iniciador. Una gran figura, en una palabra. Ahí en el texto se nos habla de David y Nabal o David y Abigail. ¿Qué podemos quedarnos con nosotros, Juan Mari, de esta historia? ¿Con qué nos podemos quedar? Mira, ahora que lo estoy pensando, ahora que lo has dicho así, ¿con qué nos podemos quedar? Mira, por un lado es una historia horrible. Es una historia horrible que muestra los rasgos más negativos de David. David, como lo que habíamos dicho, un capitán de bandoleros prácticamente. David, una persona que ante la negativa del tal Nabal de aprovisionarlos, ya que habían, como dice el propio David, había cuidado a sus siervos, a los siervos de Nabal, los que cuidaban los rebaños, etcétera, etcétera, los habían protegido. Pues David de pronto siente ante el desprecio de Nabal un renacer de ese espíritu vengativo, de ese espíritu primitivo, de ese espíritu cruel. Tanto es así que incluso David dice claramente, lo leemos en el texto, que va a eliminar a toda la servidumbre de Nabal. Es decir, no es decir, me voy a vengar de Nabal haciéndole daño a él porque es una mala persona, sino que voy a destruir todo lo que pueda de su casa y de la gente que vive o que trabaja con él, ¿no? O sea, eso es un rasgo de brutalidad absoluta, o sea, de barbarie. Esta historia muestra pues los rasgos más terribles, más negativos de David, pero también al contrario, también muestra rasgos muy positivos de David. A ver, David tiene compasión y tiene misericordia y tiene un sentimiento de verdadera justicia para con Nabal debido a la intervención de Abigail, la esposa de Nabal, que debía ser una pobre mujer que no debía aguantar a un marido como aquel, ¿no? David respeta a Abigail, no abusa de ella, como hubiera sido lo normal en aquel momento, cuando ella tiene la valentía o la osadía de dirigirse a él para calmarlo, con una serie de asnos cargados con provisiones y todo esto, sino que incluso David, que había jurado destruir a toda la casa de Nabal, David se retrae de ese juramento y David se manifiesta
compasivo y se manifiesta misericordioso por respeto a aquella mujer, que luego, como dice el texto, será su esposa, ¿no? Bueno, será una de sus esposas, aparte de otras que ya tenía, ¿no? La añadirá a su harén personal, ¿no? A ver, este tipo de, por ejemplo, la situación esta de Abigail, pobre mujer, pues nosotros la tenemos que entender a la luz de esa época. A ver, eso no quiere decir que nosotros, como a veces podría parecer que se hace, ¿no? O como a veces se hace, justificar a David porque tenía muchas esposas. No, no se puede justificar, eso es un pecado grave. Lo que ocurre es que era un pecado culturalmente asimilado. Pero nosotros no podemos aplaudirlo y decir, no, estaba muy bien en aquella época. No, en aquella época y en todas está muy mal. Lo que ocurre es que dentro de todo ese entramado primitivo y de ese entramado bárbaro, David muestra respeto para con Abigail, que es una cosa extraordinaria, y además, bueno, le hace la gran distinción de añadirla a su harén, o sea, será una de sus esposas. Eso no lo hizo como desprecio, sino como una distinción, ¿no? Y sobre todo es el rasgo este de la misericordia. Por un lado, espíritu de venganza, muy propio del momento, pero de pronto hay algo que cambia en él y dice, no, a pesar de lo que he jurado, me retraigo, no voy a ejecutar una venganza en Nabal ni en su casa. En David operaban, como en todo ser humano, fuerzas positivas y fuerzas negativas. La fuerza positiva, el Espíritu de Dios, que iba puliendo poquito a poco aquel diamante en bruto que iba a ser el rey David. Nos han pasado una pregunta, Juan Mari, que ha llegado de nuestros oyentes y nos dicen: Abiatar fue el único sobreviviente de la matanza. Esto fue para que se diera cumplimiento a la predicción de la matanza, que decía que la familia de Elí sufriría. Ajá. ¿Es así? Bueno, no podemos llegar a afirmar con tanta rotundidad una cosa así, ¿no? Pero sí podemos decir, y con total y plena convicción, que la salvación de Abiatar en aquel momento fue providencial. Porque Abiatar iba a ser un sacerdote que estaría siempre con David, un sacerdote que sería fiel a David, aunque tuviera luego ciertos problemas, más adelante, pero iba a ser un sacerdote fiel a David y alguien con cuya presencia como sacerdote la casa de David sería bendecida, porque Abiatar era un hombre fiel a Dios en primer lugar como sacerdote y luego fiel a David, que se iba a convertir en su señor, en su rey, en su señor terrenal. Nosotros a lo largo de la escritura encontramos evidentemente palabras que podrían sugerirnos que entra en los propósitos de Dios pues algo así como masacres masivas o cosas por el estilo. No, eso sería la percepción de los antiguos, pero la percepción nuestra a la luz del Evangelio, o sea, la revelación suprema de Dios en Jesucristo con el Espíritu Santo, nosotros lo que entendemos ahí es que hay hechos providenciales que escapan a nuestro control. O sea, no sabemos por qué razón aquellos hacen. Bueno, sí lo sabemos, porque Saúl era un tirano, un psicópata que veía enemigos por todas partes y además un cobarde, porque envió a Doeg. No fue él personalmente, ¿no? Esto es como dicen siempre, como decía Mafalda, ¿no? Si los cobardes que declaran las guerras tuvieran que pelearlos ellos mismos, no habría ninguna. Y eso es una gran realidad, ¿no? Pero nosotros sí que podemos entender que hay una providencia que guía los acontecimientos humanos a pesar de todo lo negativo de la especie humana. En este sentido, la preservación de Abiatar fue providencial, pero no porque Dios deseara la muerte de nadie, ni mucho menos, sino porque, pese a las condiciones bárbaras e inhumanas de la época, Dios iba haciendo que su propósito divino de salvación, nunca hay que olvidarlo, se fuera cumpliendo paso a paso. Bueno, pues hasta aquí el programa preparado para este día. Gracias a todos por sus
su participación, gracias por acompañarnos, gracias por escucharlo también a través de la radio. Gracias también a ti, Juan Mari, por esta buena disponibilidad de compartir con nosotros este conocimiento de la Escritura para ayudar también al pueblo de Dios. Al contrario, gracias a todos vosotros que lo facilitáis y gracias al pueblo de Dios que está ahí y que es quien hace el programa. Totalmente. Muchísimas gracias a nuestros oyentes que nos han compartido sus mensajes de felicitación y buenos deseos. También a aquellos que han compartido sus preguntas. Gracias también a un nuevo equipo que tenemos de colaboradores que están filtrando cierta información y rastreando las redes para hacernos llegar luego las interacciones que vamos teniendo ahí. Así que muchísimas gracias a este nuevo equipo que se ha sumado a colaborarnos con este espacio principalmente. Como les anunciábamos al principio, dentro de 8 días continuaremos con las reflexiones en torno a este primer libro de Samuel y la finalizaremos también. Finalizaremos para a la siguiente semana, si Dios así lo permite, pues que comencemos con esas reflexiones en torno a la segunda carta a los tesalonicenses. Así que muchísimas gracias, queridos hermanos. Recordarles que en aproximadamente 20 minutos tendréis la grabación de la sesión de hoy en torno a estas reflexiones de la palabra. Hoy ya la podrán tener disponible en nuestro canal de YouTube, donde también tienen todas las 10 emisiones anteriores para que puedan tener el estudio completo de este primer libro de Samuel. Que el Señor les bendiga. Nos encontramos dentro de 8 días, si Dios así lo permite. Alabado sea Jesucristo. Amén. A cumplir tus leyes. Sé tú la alegría de mi corazón. Sé tú la alegría de mi corazón. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Luz en mi sendero. Usted está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia.